Hola, bienvenidos nuevamente al canal. En este video resolveremos el siguiente ejercicio. Nos dice, determine y grafique el dominio de la función f definida de la siguiente manera. Nos dice en la función es una raíz y veamos que dentro de la raíz hay un cociente y dentro del cociente hay, dentro de la raíz hay también otras raíces. Bien, entonces lo primero que haremos será, nosotros sabemos que si tenemos, por ejemplo, la raíz de x, bueno, aquí si nosotros tenemos la raíz de x, para que esto esté definido, ¿qué tiene que pasar? Pues tiene que pasar que x tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Por qué? Porque en los números reales que estamos trabajando, el argumento de la raíz tiene que ser mayor o igual que cero. Entonces veamos que acá nosotros tenemos esto. Y entonces todo esto que está aquí adentro tiene que ser mayor o igual que cero. Bien, pero entonces veamos algo. Nosotros, una recomendación antes de realizar este tipo de ejercicio es siempre analizar primero antes de eh, ponerse a hacer así cosas mecánicamente, porque veamos, nosotros acá tenemos, analicemos estas raíces, veamos que esta 9y cuadrado más x cuadrado es esta misma que está acá y esta es esta misma que está acá, nada más que aquí lo que cambia es el signo. Entonces veamos, nosotros tenemos 9y cuadrado más x cuadrado y también tenemos y cuadrado más 9x cuadrado. Ok, ¿qué pasa con esto? Veamos nosotros que estas raíces siempre van a ser positivas. Estos siempre son positivas. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre son mayor, sí, bueno, mejor dicho, eh, son estas raíces siempre son no negativas. ¿Por qué? Porque veamos que, bueno, la diferencia entre no negativas y positivas es que si yo digo que son no negativas, estoy incluyendo el cero. Porque veamos, si nosotros aquí tenemos 9y cuadrado más x cuadrado, entonces cualquier valor que tengamos, por ejemplo, si nosotros tomamos menos 1, menos 5, veamos que el x siempre lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Y el x cuadrado cuánto es? Menos 1 al cuadrado es 1. Y y cuadrado, y lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Y y cuadrado cuánto es? Es 5 positivo. Entonces, siempre va a ser un número positivo. Estas raíces siempre va a ser no negativas. Y si nosotros tomamos el 0,0, ¿qué pasa? Pues veamos que nos queda 9 por 0 más 0 al cuadrado y esto es igual a raíz de 0 que es 0. ¿Ok? Entonces, por ende, estas siempre ya están, el dominio son todos los números reales. En sí, cada raíz por separado, por ejemplo, el dominio de esta raíz son todos los números reales. Igual que esta de acá. Ok, entonces ahora veamos qué pasa con el denominador. Con el denominador veamos que si nosotros tenemos 1 entre m, entonces m es cualquier, bueno, variable, entonces m tiene que ser siempre distinto de 0. ¿Por qué? Porque 1 entre 0 no está definido. Entonces, veamos que acá en este denominador, ¿qué dijimos nosotros? Que este siempre van a ser no negativos, es decir, que los resultados de estas raíces siempre van a ser 0 o un número positivo. Entonces veamos que nosotros en el denominador lo que debemos hacer es que esto no nos dé, bueno, aquí vamos a hacer solamente el denominador, tenemos 9y cuadrado más x cuadrado más raíz de y cuadrado más 9x cuadrado. Lo que nosotros debemos hacer es que esto no nos dé igual a cero, ¿ok? Entonces, cuando ocurre esto? Debemos de ver cuándo ocurre que esto es igual a cero. Entonces, la única forma de que esto sea igual a cero es que nosotros vimos que tanto x como y sean igual a cero, porque si nosotros tomamos el punto 0,0, entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Esto aquí nos quedaría raíz de 9 por 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más raíz de 0 al cuadrado más 9 por 0 al cuadrado. Ok, ¿y cuánto es igual a esto? Esto es igual a raíz de 0 más raíz de 0, que esto es igual a 0. Aquí estoy simplemente poniendo el denominador. Entonces veamos que arriba nos quedaría otra cosa, pero bueno, pero abajo, bueno, en el punto 0,0 igual arriba también nos quedaría 0. Si igualamos acá, nos queda también en 0,0, nos quedaría 0 entre 0. Entonces veamos que abajo el denominador no tiene que ser distinto de 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Este punto 0,0
no pertenece al dominio de la función f. ¿Ok? Entonces este punto lo vamos a excluir. Y veamos que entonces que en el cociente el único punto que da problemas es este, el punto 0,0. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos otros puntos cualquiera, esta raíz siempre va a ser positiva, como dijimos, y esta siempre va a ser positiva. Entonces, un número positivo más otro número positivo siempre me va a dar distinto de 0. Bien, entonces, ya teniendo en cuenta eso, veamos qué es lo único que tenemos que analizar entonces. Pues lo único que tendríamos que analizar sería esta raíz de acá arriba. ¿Por qué? Porque este de aquí abajo ya vimos que, excluyendo este 0,0, este de abajo siempre va a ser positivo. Entonces lo que tenemos que hacer es que esto de acá sea positivo. Es decir, raíz de 9y cuadrado más x cuadrado menos raíz de y cuadrado más 9x cuadrado. Esto tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ok? Excluyendo obviamente el punto 0,0. Entonces, si esto de abajo es positivo y nosotros hacemos que esto de acá sea positivo, entonces toda la raíz va a ser positiva. Bien, entonces vamos a hacer esto de acá. Lo que nosotros podemos hacer es, bueno, también lo podemos ver de la siguiente manera como 9y cuadrado más x cuadrado que sea mayor o igual que raíz de y cuadrado más 9x cuadrado. Ok, entonces de esta inecuación también se deduce la siguiente ecuación que sería 9y cuadrado más x cuadrado igual a raíz de y cuadrado más 9x cuadrado. Ok, entonces lo que vamos a hacer es despejar y ver en qué lugares esto es igual. Ok, para que nos dé la función. Entonces veamos, como nosotros sabemos que esto siempre es positivo y esto es positivo, nosotros al elevar esto al cuadrado, si nosotros acá elevamos al cuadrado, entonces esto siempre, bueno, como al saber que la raíz, lo que está en el argumento de la raíz es positivo, entonces aquí nos queda 9y cuadrado más x cuadrado igual a y cuadrado más 9x cuadrado. Ok, entonces pasando todo esto para acá y igualando a 0, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría como 8y cuadrado más, bueno, y nos queda menos, aquí restando x menos 9x cuadrado, nos queda menos 8x cuadrado igual a 0. Y aquí veamos que entonces sacando factor común 8 y pasándolo a dividir, simplemente nos queda y cuadrado menos x cuadrado igual a 0. Y bueno, acá nos queda y cuadrado igual a x cuadrado. ¿Ok? Entonces veamos, nosotros eh, para dejar simplemente despejar la y, entonces nos quedaría y igual a más menos x. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué significa esto? Veamos que en y igual a más menos x, esto nos da igual a 0. Entonces vamos a hacer la gráfica. Veamos cómo nos quedaría la gráfica. Aquí tenemos, bien, entonces aquí nos quedaría y igual, bueno, aquí sería entonces y igual a x y también y igual a menos x. Bien, entonces la gráfica y igual a x sería, bueno, este es el eje x, este es el eje y. Entonces y igual a x sería más o menos, bueno, sería más o menos algo así que pasa por el origen. Bien, bueno, aquí nos quedaría así entonces nuestra gráfica. Veamos, acá sería, esta es la recta y igual a x y esta es la recta y igual a menos x. Bien, entonces veamos, ¿qué es lo que nosotros queremos? Lo que nosotros queremos son todos los puntos tales que al evaluar acá, o bueno, también lo podemos evaluar acá, todos los puntos que al evaluar esto sea mayor o igual que 0. O también que cuando evaluemos acá, entonces esto sea mayor o igual que esto de acá. Bien, entonces lo que haremos para ello será tomar puntos de referencia. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tomar aquí el punto, digamos que este aquí es 1, entonces podemos tomar el punto 1,0. Tomando el punto 1,0, veamos entonces cómo nos queda acá. Pues aquí nos quedaría raíz de y es igual a 0, entonces nos quedaría 9 por 0 al cuadrado más 1. Y esto tiene que ser mayor o igual que, pues aquí sería 0 al cuadrado de 0, entonces más 9 por 1 al cuadrado. Bien, entonces esto veamos que acá nos queda 1 simplemente, y aquí nos queda mayor o igual que 9, que esto es igual, raíz de 9 es 3.
Y veamos que 3 no es mayor que 1. Entonces, toda esta región de acá, toda esta región no está incluida en el dominio. Entonces, veamos ahora, tomemos este otro punto acá, menos 1. Si nosotros tomamos un punto acá, tampoco nos va a dar. Simplemente vamos a evaluar acá. Esto es falso, entonces tampoco nos va a dar. En menos 1,0 también es falso. Ok, entonces si nosotros ahora tomamos un punto en, por ejemplo, acá 1 en y y 0 en x, entonces el punto 1, bueno, 0,1, ¿cómo quedaría? Quedaría 9 por 1 al cuadrado más 0 tiene que ser mayor o igual eh, que 1 más 9 por 0 al cuadrado. Y veamos que aquí nos queda 9 por 1 al cuadrado, nos queda 9 más 0, 9, raíz de 9 es 3. Tiene que ser mayor o igual que 1 más 9 por 0 es 0, entonces nos queda raíz de 1 que es 1. Entonces veamos que 3 sí es mayor que 1. Entonces esto de acá sí cumple. Entonces esto es verdadero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta región de acá sí está incluida en el dominio. Entonces, toda esta región está incluida. Bien, así vamos a ir probando con cada una de las regiones. Ya vimos que esta región no está incluida y esta tampoco. Ya vimos que esta que sí. Entonces, ahora simplemente nos queda probar con esta región de acá abajo. Y también podemos probar con un punto fácil, que en este caso sería el punto menos 1,0. Y veamos que en el punto, bueno, sería 0, menos 1. Entonces nos quedaría raíz de 9 por menos 1 al cuadrado más 0. Esto tiene que ser mayor o igual que menos 1 al cuadrado más 9 por 0 al cuadrado. Y pues esto aquí nos da igual, nos da el mismo 3 mayor o igual que 1. Acá nos queda 3 y esto que mayor o igual que 1. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que esta región también está incluida. Entonces, este sería, esta región también la pintaríamos y este sería parte del dominio. Bien, pero veamos que nosotros acá vimos que el punto 0,0 no está incluido. ¿Por qué? Porque ese punto hace que el denominador sea 0. Entonces, también debemos de recordar que ese punto lo debemos de quitar. Entonces, acá el punto 0,0 se quita. Bien, entonces así nos quedaría gráficamente como es el dominio. Bien, pero también no lo hemos escrito formalmente como sería el dominio, simplemente así. Entonces vamos a escribirlo por acá. Bien, entonces vamos a escribir por acá el dominio. Nos quedaría el dominio de la función f de x, y. ¿Sería cuál? Sería todos los pares ordenados de x, y pertenecientes a R2 tal que cumpla qué, pues que cumpla esta condición que nosotros pedimos. Pedimos que 9 raíz de 9y cuadrado más x cuadrado sea mayor o igual que raíz de y cuadrado más 9x cuadrado. ¿Ok? Bien, pero también veamos que debemos quitar este punto, que el 0 no está incluido, entonces menos el punto 0,0, es decir, menos el origen. Bueno, aquí sería así. Y bien, entonces este sería el dominio ya escrito así formalmente. Y bien, espero les haya gustado el video, que me ayuden suscribiéndose y nos vemos en la próxima. Bendiciones.